Historias reales de emprendimiento. Estás escuchando el podcast de Marketing Live con Esther Reynoso. Hoy nos vamos a Valencia para hablar con Abraham Cózar Riera sobre emprendimiento y la potente industria del videojuego. Él es fundador y CEO en Chivig, estudio de videojuegos indie que desarrollan y comercializan su propio videojuego de aventuras destinado a un público muy amplio y con una gran personalidad artística. Abraham es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia y en su trayectoria profesional ha trabajado de ingeniero y ha desarrollado varios proyectos de emprendimiento vinculado al sector tecnológico. Actualmente dirige el universo de Chivig desde Valencia para el mundo y ha tenido grandes éxitos comerciales y reconocimientos destacados dentro de la industria del videojuego, como el lanzamiento de Dayland con más de 50.000 unidades vendidas entre 2018 y 2019 y el exitoso crowdfunding que organizaron para el lanzamiento del videojuego Summer in Mara con 420.000 euros en aportaciones y con más de 75.000 unidades vendidas en 3 meses en el año 2020. Impresionante. ¿Qué tendrá de especial este universo de Chivig para llegar hasta donde han llegado y que actualmente supera 1 millón de euros de facturación y que sus videojuegos se estén comercializando en Nintendo, PlayStation y Steam? Sin duda, quien lo impulsa y dirige tiene mucho que ver. Abraham, bienvenidos al podcast. Hola, muy buenas tardes. Encantado de saludarte a ti y a los oyentes y con ganas de contar mi historia de emprendimiento. Deseando que nos la compartas, Abraham, porque la verdad que tienes mucho que contarnos. Me encantaría saber qué te motivó a emprender, Abraham. Pues el tema de emprendimiento lo llevo como muy dentro. Creo que también es un tema familiar. Mi padre es empresario, mis dos hermanos, Mara y Miguel y yo, pues también hemos decidido cada uno en su campo, pues emprender, ¿no? Entonces, de alguna forma sí que creo que viene de esta parte, ¿no? de la familia, de fijarnos en ese, busca tu propio camino, que es el emprendimiento, y pues me veo reflejado también en ese camino con mis hermanos. A mí desde siempre me ha gustado crear mis propios proyectos, proyectos pequeñitos que podía abordar o hacer por mí mismo, y buscando un poco entre lo que combina pues lo que te gusta, tus pasiones y la proyección profesional, pues llegué a emprender de distintas formas, ¿no? Y ahora mismo pues con Chivig, con el estudio de videojuegos que dirijo, que ya pues es una parte fundamental de mi vida y sobre todo de mi carrera profesional. Y Abraham, un emprendedor, desde tu punto de vista, ¿nace o se hace? Yo creo que ambas, que al final el emprendedor tiene que tener algo dentro que le lleve a abrir este camino propio, ¿no? Y es algo innato, esa inquietud que a veces es muy, muy ciega o muy osada, y luego se hace, porque para poder emprender tienes que desarrollar una serie de actitudes que posiblemente, pues algunas de ellas no sea difícil, ¿no? Abarcarlas desde el principio con éxito, y entonces pues tienes que trabajar lo que más necesitas desarrollar y poco a poco pues con disciplina ir mejorando. ¿Y consideras, Abraham, que todo el mundo puede emprender o es algo para una minoría? Yo creo que puede emprender todo el mundo al que le atrae la idea y le gusta. Y también creo en que hay muchos tipos diferentes de emprendedores. Y esto me he dado cuenta yo ahora mismo. Llevo varios años en Lanzadera, que es una iniciativa de Valencia, de Marina de Empresas, y veo muchos tipos de emprendedores diferentes, ¿no? Y a lo mejor pues desde fuera parece que el emprendedor tenga que tener unas actitudes todos iguales, ¿no? Y
Y sin embargo, pues aquí ves distintos estilos de emprendimiento y de liderazgo. Y lo digo con convencimiento propio porque en el pasado emprendí también y yo no me veía como director de proyecto, ¿no? Como CEO de la empresa. Y fue un camino mental que tuve que hacer para creerme que podía asumir ese puesto de liderazgo, ¿no? Y actualmente pues dirijo Civic, soy el socio fundador y quizá pues no tenga esas habilidades que a priori se presuponen más de comunicación o de venta, ¿no? de producto, pero tengo otros puntos fuertes, ¿no? Y creo que aquí está la clave, que cada emprendedor pues reconozca y vea cuáles son sus puntos fuertes y que los aproveche. Y luego el resto de cosas que van en el paquete que no puedes rehuir, pues esas hay que trabajarlas y mejorarlas porque las tienes que asumir y hacer. No vale simplemente decir esto no me gusta, pues tienes que pasar por ahí, lo tienes que hacer. Y hablando de esos puntos fuertes que comentas, tras tu apariencia calmada y serena, dicen de ti que no te alteras por nada, Abraham, que eres una persona muy activa, inquieta, curiosa, con una mente muy creativa y que siempre estás en constante formación, ¿no? Y con muchas inquietudes artísticas. Destaca también tu gran capacidad de trabajo y sacrificio. Y bueno, hablando de habilidades y de liderazgo, ¿qué habilidades consideras tú imprescindible en un emprendedor, Abraham? Muchas gracias por la descripción. Eso es lo que dicen de ti, no lo digo yo. Me he documentado, pues me he documentado. Hablan bien. Sí, a ver, yo creo que un punto importante es la humildad, porque muchas veces te acercas al emprendimiento con esa ceguera o ambición de querer cambiar el mundo o querer cambiar las cosas, y a veces pues te ciegas y no ves en los problemas o dificultades que otros que tienes en tu equipo pues ven, identifican, ¿no? Y tú con tu punto de soberbia pues crees que tienes la razón. A mí me vino muy bien fracasar en mi anterior etapa emprendedora. Fundé una empresa sobre el 2012 aproximadamente, dedicada a realizar aplicaciones educativas con otros 3 socios, éramos cuatro socios fundadores y pues estuvimos haciendo el camino del emprendedor completo, ¿no? Estuvimos en incubación, conseguimos nuestros primeros clientes, construimos nuestro equipo, nuestros trabajadores, pasamos por ronda de inversión. Y en esa etapa sí que sentía una cierta infalibilidad, ¿no? Como que, ¿sabes las estadísticas de emprendimiento que te dicen, pues, que es difícil aguantar, ¿no? Y sacar tu proyecto y en cifras, pues la mayoría de startups fracasan, pero tú cuando estás ahí piensas que eres la excepción, ¿no? Y crees y estás tan convencido con tu proyecto que crees que a ti no te va a suceder, ¿no? Entonces, para mí sí que fue una cura de humildad pasar por este primer proyecto que finalmente tuvimos que cerrar a los 5 años para entender que podía fracasar, ¿no? Y que por mucho que te esfuerces y creas, aunque lo des todo, como lo dimos esos años, puede no salir bien. Y entonces eso pues hace que te tomes las cosas de otra forma, esa perspectiva. Entonces ahora con Civic, que me lo tomé ya de otra forma, decidí ser un único socio y hacer lo que podía hacer con mis propias manos, digamos, y ir poquito a poquito construyendo la empresa de forma sostenible. Pues sí que tengo muy presente el valor de la humildad, pero como la forma en la que entendemos al cliente, ¿no? Nosotros hacemos videojuegos y tenemos que estar mirando al cliente, al jugador,
qué es lo que quiere, cómo podemos hacer que nuestro producto pues tenga sentido, que lo disfrute lo máximo posible. Entonces esa actitud pues pasa por humildad, ¿no? De intentar aprender del jugador y no hacer el proceso al revés de yo me invento el producto que a mí me gusta y eso es lo que luego espero, ¿no? Que a los jugadores pues les guste también. Entonces ese valor lo veo fundamental y luego pues creo que es muy importante tener una capacidad de análisis del conjunto de todo lo que implica emprender, ¿no? Y llevar la empresa y jugar pues con esto es como hacer malabares y jugar pues con todas las bolas a la vez en el aire, ¿no? Y tienes que ajustar por un lado el equipo, los trabajadores, por otro lado pues los clientes, los proveedores, el presupuesto que tienes entre manos, la caja. Entonces es tener como una visión muy, muy global y del sistema completo, ¿no? Y luego por último pues muy importante es aprender a tratar con tu equipo, con tus trabajadores y conseguirlos alinear con la misión, con la definición de misión del proyecto para que todos vayamos a una, ¿no? Y en lugar, en nuestro caso, de que cada trabajador tenga un videojuego en la cabeza, pues que todos compartamos la visión de lo que estamos haciendo y el mismo camino. Abraham, es maravilloso escucharte. Creo que también hay mucho de resiliencia, ¿no? Esa capacidad que has tenido también para superar dificultades y levantarte de nuevo. Y bueno, esto requiere un gran esfuerzo mental y físico, Abraham. ¿Nos puedes compartir con esos emprendedores que nos escuchan qué hábitos haces, Abraham, o qué consejo puedes dar y que a ti te haya funcionado y te haya resultado útil para afrontar todas estas etapas, ¿no? que puede llevarte en esta parte de emprendimiento, de crear, de tener que cerrar, volver a abrir y plantear otro proyecto? ¿Qué te ha funcionado a ti, Abraham? Pues yo la parte de hábitos no la llevo especialmente bien. Sé que pues debería hacer pues, más deporte o intentar compaginar mejor con la parte familiar. Pero en estos años sí que he aprendido la importancia del descanso, porque si vas siempre al máximo te acabas quemando, ¿no? Entonces yo creo que esto es más una carrera de fondo que un sprint, porque el sprint no lo puedes mantener mucho tiempo seguido, ¿no? Entonces pues creo que aquí la clave es conocerte a ti mismo. Todos los que emprendemos pues al final vamos a pulsar el acelerador sobre nosotros, a ponernos y cargarnos sobre las espaldas mucha responsabilidad. Entonces tienes que conocer qué mecanismos te funcionan para en cierto momento pues compensar, ¿no? Y tener momentos de serenidad, momentos de descanso y vienen muy bien porque muchas veces la clave es parar un momento y pensar en lugar de seguir pues con las inercias del día a día, que muchas veces si no tienes estos espacios de reflexión o de descanso, pues acabas haciendo las cosas porque tienes mucho trabajo, ¿no? Entonces en esa bola de mucho trabajo es importante parar de vez en cuando y reflexionar. Entonces, durante estos años que llevo emprendiendo, le doy mucho valor a haber entendido que es importante hacer estas pausas. Y creo que es de los hábitos mejores que he podido adquirir y luego también pues buscar disfrutar también fuera del proyecto, que no quedes completamente absorbido por el proyecto, sino pues también tener tus momentos con la familia, con los amigos, que
que te den una visión más completa, ¿no? de tu vida y que no sea solo el proyecto en sí. Y es difícil porque todos los emprendedores estamos enamorados de nuestro proyecto y de nuestro trabajo y a veces, pues sin darte cuenta, acabas en situaciones que son una barbaridad en cuanto a las horas que echas y pierdes el foco de las cosas porque siempre hay mucho trabajo y no sales de ahí. Abraham, y hablando de la industria del videojuego, ¿cómo ves la evolución en España? ¿Has notado que ha habido un cambio a raíz de la pandemia? La industria del videojuego es un tanto peculiar en España porque es una industria incipiente. En los últimos años ha surgido mucha formación al respecto que antes no había. Antes no podías estudiar para videojuegos, tenías que hacer pues una ingeniería o carrera artística y ahora hay carreras específicas que forman a profesionales para nuestro sector. El problema es que no hay grandes empresas, ¿no? Como hay en otros países de nuestro entorno. Y esto provoca que la salida en muchos casos sea el emprendimiento. La situación actual es que hay como casi 500 microempresas, proyectos pequeñitos y muy pocas empresas grandes. Y hay un desajuste en la gente que se está formando y la cantidad de trabajo que se crea, ¿no? Y eso produce cierta frustración. Pero yo lo veo también como un síntoma de un sector incipiente, ¿no? Que si madura un poco, si estas microempresas se transforman en empresas medias y las medias crecen un poco más, pues iremos en la buena dirección y será un sector con relevancia en nuestro país. Somos un país que consume mucho videojuego, pero el consumo es mayoritariamente de videojuegos que son triples A, son como los grandes blockbusters en el sector. Y juego pequeño, juego indie como los que hacemos en Chivig, pues el autoconsumo en España es menor. Y es algo pues que tenemos que trabajar también los estudios de aquí, pues con comunicación, con buscar acercarnos a nuestros jugadores en el país y también con aumentar la calidad de nuestros juegos para que se perciban como un producto competitivo, ¿no? En relación a otros que vienen de fuera. Y en este contexto... En cuanto a la sí, pregunta perdona. de la pandemia, sí. La pandemia, en nuestro caso, pues ha afectado en la parte de creación, digamos, de producción, pues afortunadamente hacemos producto digital y los meses de confinamiento pudimos seguir trabajando con normalidad. Y en cuanto a la venta, pues de alguna forma el tener a la gente en sus casas esos meses, sí que notamos un pico de ventas porque digamos que el presupuesto de entretenimiento que tenías pues para ir al cine o al teatro, que era entretenimiento fuera de casa, pues pasó a ser entretenimiento digital, ¿no? Entonces se dispararon, por ejemplo, las plataformas de streaming, de series y también la venta de los videojuegos digitales para jugar en casa. Y en ese sentido pues sí que mejoramos nuestras ventas en el 2020 y el 2021. Y en este contexto, Abraham, quería preguntarte ¿cómo surgió este proyecto de Chivig? Pues surge en el 2015. Yo venía de emprender de este otro proyecto que he comentado antes y decidí darme una segunda oportunidad, esta vez como socio único, y mirar el sector del videojuego porque es un sector al que siempre había mirado con pasión y había hecho mis pequeños proyectos. Además, pues tenía la capacidad técnica para empezar. Llevaba años trabajando con las mismas herramientas con las que se desarrollan videojuegos y en ese momento pues dije, pues voy a intentar emprender y mi camino de emprendimiento en Chivig empezó el muy típico, ¿no? Que es en una habitación de mi casa
Pues allí me puse un ordenador, estaba yo solo y durante 6 meses me puse el reto de poder crear algún videojuego que pudiera monetizar para poder garantizarme un salario mínimo y que me permitiera pues no abandonar el proyecto o no compartirlo pues con tener que buscar un trabajo, ¿no? Porque en esos momentos tampoco tenía más ingresos, así que me di un plazo relativamente corto y fui muy rápido creando los primeros videojuegos. Creé en 6 meses 6 videojuegos para móvil y fue el sexto, Dayland del pequeño planeta, el que me funcionó. En ese momento pues era un autónomo y no tenía muy claro el enfoque del proyecto, pero una vez este primer juego me funcionó, ya marcó el camino de lo que posteriormente sería Chivig. ¿Y qué significa este nombre de Chivig, de Abraham? ¿No lo podéis decir, por favor? Sí, es un guiño a la temática de nuestros juegos, porque Chibi en japonés, perdón, significa niño y Big es grande, ¿no? Entonces hacemos realmente juegos para adultos, pero desde una mirada de infancia. Lo que queremos es que nuestro jugador disfrute de nuestros juegos, de nuestro universo que estamos creando, con una mirada y una sensación que la vincule a su infancia o su adolescencia. Entonces hacemos ese juego de palabras, de chibi, niño, y big, grande. La verdad que es muy original, incluso para los que no estamos familiarizados con el japonés, desde luego no es un nombre que pase inadvertido. Abraham, para el que no sepa lo que es un estudio de videojuegos indie, que has comentado la palabra indie, ¿puedes aclararnos este concepto? Sí, es un concepto un poco relativo, ¿no? Pero se acuña a estudios que pues no tienen un gran número de recursos y tampoco están vinculados a unas grandes marcas comerciales que pues les marquen el camino, ¿no? Sería como un juego más experimental, es una etiqueta que se aplica también en el cine, ¿no? Digamos que es como una categoría de juegos con menos presupuesto, pero que a la vez buscan arriesgar, ¿no? y salirse de los cánones más comerciales, y justo por eso pues se ganan un público propio que es muy amplio y donde hay oportunidades. Si quieres saber más sobre Marketing Live, puedes seguirnos a través de nuestras redes o visitar nuestra web marketinglive.es. Y me he documentado también porque me ha parecido muy interesante lo que significa para ti este universo de Chivig y cómo lo tienes enfocado, porque hablamos de arte. En definitiva, Abraham, para ti el videojuego es una forma de expresión artística y va más allá de desarrollar videojuegos. Estás aportando a la industria del videojuego pues un enfoque cultural, en definitiva, y me encantaría que nos compartieras ese tipo de producto que estáis creando en Chivig. ¿Cómo lo trabajáis, ese proceso artístico? Bueno, para nosotros es indiscutible que el videojuego es arte y es una forma de expresión cultural, como puede ser el cine o la música o la literatura o el teatro. Es un formato más nuevo, pero es un formato donde podemos contar historias y a eso venimos Chivig a la industria, a contar historias a través de nuestros personajes y a expresarnos, ¿no? El equipo de Chivig, mayoritariamente el equipo de producción, es más artístico que técnico. En nuestro equipo pues tenemos a artistas 2D, ilustradores, ilustradoras que vienen de carreras como Bellas Artes, tenemos a animadores, tenemos a un escritor, también contamos con músicos, compositores. Entonces digamos que trabajamos mucho toda la parte
más artística, tanto en lo visual como en la música como en la narrativa, para hacer ese nuestro valor principal. Y luego, pues, evidentemente nuestros jugadores es por lo que nos reconocen, ¿no? Hemos creado una personalidad artística muy marcada, muy reconocible en nuestros juegos, con unos referentes claros y es la ventaja para construir una comunidad alrededor de nuestro producto, es que ese sello pues es reconocible. Abraham, ¿cuánto tiempo se tarda en crear este tipo de videojuegos? Tengo curiosidad por saberlo. Pues en nuestro caso intentamos ser rápidos, creamos productos que estén en nuestra mano, porque muchas veces los estudios tienden a idear el juego de sus sueños, ¿no? Y algunos de los problemas que tienen los estudios que empiezan es que idean juegos o videojuegos que luego es muy difícil ejecutar con los equipos pequeños y con falta de experiencia que están haciendo ese videojuego. En nuestro caso siempre hemos intentado medir la idea o el proyecto en relación al equipo que lo iba a hacer, ser muy conscientes de nuestras propias fuerzas. Así que hemos empezado con un planteamiento de desarrollos que van entre el año a los 2 años. Aún así, pues desde otros sectores puede sonar mucho tiempo, ¿no? Pero en nuestro sector es un tiempo relativamente corto, pasar por todas las fases de producción y llegar a comercialización en 1 año o 2 años. 1 o 2 años, y en este periodo de tiempo, mientras se crea este tipo de videojuegos, ¿nos puedes compartir también de forma paralela qué tipo de estrategias de marketing digital realizáis o os resultan más eficaz para dar a conocer vuestros productos? Sí, es muy importante esto que comentas, porque también una carencia habitual es encerrarse a hacer el videojuego durante este tiempo y no contar lo que se está haciendo hasta el día que lo vas a lanzar, ¿no? En Chivix somos muy conscientes y en nuestra misión de empresa definimos la palabra comercializar, que hemos querido y estamos aprendiendo a vender nuestros propios videojuegos. Entonces, para ello hay que trabajar mucho el marketing. Actualmente tengo 2 personas en el equipo que llevan esta parte de marketing y comunicación. Y es una estrategia que empieza pues cuando estamos más o menos a mitad de desarrollo, porque ya tenemos algo sólido que podemos empezar a mostrar, y tiene luego pues una serie de hitos de comunicación, ¿no? Primero se revela el título y la portada del juego, se anuncia un posible año de lanzamiento, luego posteriormente se revela algún tráiler. Nosotros, en nuestro caso, si podemos, pasamos por un crowdfunding a través de Kickstarter u otras plataformas que nos dan una validación de la comunicación y del proyecto, y se prepara todo para que en el momento de lanzamiento tengamos los máximos ojos posibles puestos en el juego, porque el momento de lanzamiento es lo más importante. Si fallas en el lanzamiento, pues es muy difícil luego remontar el producto en la fase de comercialización. Así que hay que hacer mucho trabajo previo para tener a los seguidores atentos. Trabajamos mucho Twitter, sobre todo, y luego, como nuestro videojuego se apoya mucho en lo visual, también trabajamos en el canal de Instagram. Y aparte hemos creado un servidor de Discord donde tenemos contacto directo con nuestros seguidores pues más cercanos, y también enviamos algunos newsletters de forma mensual para ir recopilando los avances y los momentos más importantes que queremos contar a nuestros seguidores. Abraham, ¿cuál es ese perfil de público que consume vuestro tipo de videojuego? Pues esto es algo que nos resultó difícil definir, porque nosotros hacemos unos videojuegos que se catalogan para todos los públicos.
Y esto es un poco trampa, porque no es lo mismo un jugador niño que un jugador adulto. Y nos costó definirlo porque queríamos esa ambigüedad, ¿no? Que es la ventaja de vender a todo el mundo, porque tenemos que elegir si podemos vender a todos. Y no es así, porque si haces el videojuego pensando en el público infantil, tienes que tomar una serie de decisiones, y si lo haces en el público adulto, pues otras. Así que nos tocó definirnos, y nos definimos cuando salimos a vender nuestro juego Dayland en 2018, y ahí pues preguntamos a quién estábamos vendiendo el juego y nos dimos cuenta que nuestro público jugador es mayoritariamente joven adulto, entre 20 y 30 años. Es un público mixto y no es un público hardcore, digamos, de que su única afición son los videojuegos, sino que comparte otras formas de entretenimiento con el videojuego. De esta forma, identificándolo, nos resultó mucho más fácil afinar la comunicación, buscar a este público en los canales de marketing y afinar la audiencia, y también, sobre todo, enfocar el producto hacia un jugador joven y olvidarnos de la etiqueta infantil, que sí que nos lastró un poco en las primeras decisiones. Has hablado de Dayland y también, bueno, hay que destacar Summer y Mara como claros ejemplos de vuestro sello de identidad. Hablamos de contar historias interesantes que capten la atención de ese potencial jugador, junto con otros aspectos como el tipo de personaje, la música. Me encantaría saber dónde encuentras la inspiración, Abraham. Las referencias son muy importantes, y también un poco retomando lo de videojuego indie, creo que nuestra ventaja como creadores indie es que volcamos la suma de nuestras referencias en nuestro proyecto y en nuestra obra, ¿no? Entonces es muy importante que el equipo de dirección de arte pues comparta unas referencias similares. Nos fijamos no solo en otros videojuegos, sino también mucho en cine o en libros. Una referencia muy clara para nosotros es el estudio Ghibli, que es un estudio japonés con obras increíbles como Mi vecino Totoro o La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro. Todas esas obras nos resultan muy inspiradoras, tanto en temática como en el tratamiento de personajes, y recurrimos a ellas una y otra vez. Buscamos inspiración en cuentos de nuestra infancia. Por ejemplo, Dayland se apoya mucho en el cuento del Principito, porque lo que buscaba con este juego es reproducir esa sensación de un niño habitando un planeta minúsculo, que no la había visto antes en ningún videojuego y me pareció muy atractiva. Y Summer y Mara pues tiene muchas referencias implícitas de videojuegos como Zelda Wind Waker y películas de Ghibli que pues corresponden más a cine. ¿Puedes contarnos qué novedades tenéis actualmente, Abraham? Pues actualmente, después del lanzamiento de Summer y Mara, fue muy bien. Tuvimos un gran éxito en ventas, entonces nos planteamos cómo gestionar ese éxito, ¿no? y qué hacer con esos recursos. Así que iniciamos primero un proyecto interno que subiera un poco el listón. Queríamos mejorar profesionalmente, entonces buscamos artistas especialistas en todas las áreas, de forma que la calidad del siguiente juego pues aumentara, ¿no? Y iniciamos pues un proyecto de desarrollo de 2 años que se llama Elusive People y que pues en el que trabajaremos hasta el 2023. Y paralelamente también probamos una estrategia de coproducción, porque claro, tampoco queríamos hacer crecer el equipo mucho más. Actualmente ya somos 14 personas y
y no queríamos crecer demasiado más, ¿no? Así que una forma de utilizar esos recursos económicos era buscar otros estudios pequeños con los que podíamos aliarnos y colaborar para crear videojuegos en paralelo. Entonces, para 2022 hemos preparado 2 videojuegos que hemos coproducido con otros estudios, uno de Valencia y uno de Barcelona. Y ahora estamos en esa fase final de desarrollo de estos 2 juegos y pasaremos a comercializarlos en la segunda mitad del año. Con eso pues esperamos cubrir los objetivos que tenemos previstos para este año y llegar a 2023 para el lanzamiento del juego propio, el que llevaremos entonces 2 años de trabajo. Fabuloso, la verdad que me alegro mucho de todos los éxitos que os lleguen, Abraham, muy merecido todo lo que estáis abordando y lo que estáis recibiendo, ¿no? Porque has sembrado mucho. Abraham, desde el punto de vista un poquito más personal, eres padre joven, ¿cómo concilias? Cuéntanoslo. Esa parte es muy difícil. Por suerte tengo a mi pareja Nuria que me apoya muchísimo, ¿no? Y bueno, pues es lo que llevo peor, ¿no? Y es lo que con los años pues intento mejorar. Y ahora pues salir un poco antes, evitar los fines de semana, pues no estar trabajando todo el fin de semana. Son esas cosas que pues si tienes hijos y pareja tienes que también tener los momentos con ellos y prestarles atención, pero sí reconozco que es una cosa que me ha costado y que pues también he tenido, aparte de tener una pareja muy comprensiva, ¿no? Y bueno, pues también espero que el camino de emprendimiento pues nos ponga las cosas fáciles en el futuro y de alguna forma pues esto también compense esos años donde he tenido que estar más volcado absolutamente en el proyecto. Pero bueno, tiene difícil remedio. Bueno, la conciliación es complicada para todos. Abraham, lo importante es que estás tomando medidas muy positivas y es muy positivo también que lo compartas, ¿no? Como emprendedor. Me encanta preguntar en esta sección de historias reales de emprendimiento de este podcast, Abraham, ¿recomiendas el emprendimiento y animas a esos jóvenes a que apuesten por esta línea como salida laboral, ¿no? Y basado en tu experiencia, ¿qué le podrías decir? Pues mi experiencia es muy, muy positiva. Yo me siento profesionalmente muy realizado. Pienso que tengo el mejor trabajo del mundo y eso es una gran suerte, ¿no? Yo vengo muy contento a trabajar. Es un desafío constante, pero un crecimiento también constante. Y es que estoy muy contento, ¿no? Con esta decisión, este camino que he tomado, aunque pues tiene sus momentos de incertidumbre, sus dificultades, pues tiene sus fracasos, pero cuando las cosas funcionan es una sensación personal muy, muy fuerte y muy positiva. Entonces, eso va con la persona. Si la persona quiere emprender y ve que es su camino, pues evidentemente la animaría a perseguir ese camino y a esforzarse por llegar a hacerlo realidad. Que sea una salida laboral, pues ahí ya me lo cuestiono más, ¿no? O sea, también emprender porque no tienes trabajo es donde veo el problema y donde puede haber más frustración, porque es muy exigente y tienes que ser muy consciente de ese camino, y empezar sobre todo es duro, y si no tienes recursos económicos para empezar y
enfrentarte a todos los problemas que conlleva empezar, pues puede ser una fuente también frustrante, ¿no? Pero en el lado positivo y bajo mi experiencia, yo mirando hacia atrás los 12 años que llevo emprendiendo, mi valoración es que me ha merecido la pena, ¿no? A pesar que haya tenido momentos peores donde no estaba seguro. Y creo que es fundamental también rodearse de personas en el entorno cercano que entiendan lo que estás haciendo, que te den apoyo y respaldo en los momentos duros, que celebren contigo los éxitos, y eso lo hace mucho más llevadero. Maravilloso escucharte, Abraham. La verdad que espero que todo lo que nos estás compartiendo sea un motivo de inspiración y de aprendizaje para esos oyentes, que hay una gran comunidad, tanto aquí en España como en Latinoamérica, de emprendedores y de empresarios que se pueden sentir muy identificados con todas tus palabras. Y bueno, quería sin más agradecerte este tiempo que nos has compartido. Y vamos a dejar en las notas del podcast, Abraham, la web de tu empresa, y me encantaría que la compartieras también por aquí. Vale, perfecto. La web es chibig.com, chibig.com, y de ahí pues tenemos enlaces a nuestros canales de comunicación principales, a Twitter, Instagram, es donde somos más activos, y también pues en YouTube solemos colgar sobre todo los vídeos de los juegos y enlaces a las tiendas donde nos pueden encontrar los productos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Abraham. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias, Esther. Un abrazo. Adiós. Un abrazo, hasta luego. Acabas de escuchar Historias Reales de Emprendimiento. Si nos quieres contar la tuya, síguenos en redes sociales.